En otras palabras, de acuerdo a esta lógica, se está transfiriendo al 100% la responsabilidad que le toca al Estado hacia el individuo para responder por este tipo de problemas. Esto es Urbanidades, un proyecto de la Fundación Recreando Ciudades que surge a partir de nuestra curiosidad por explorar qué pasa en las ciudades, en los espacios públicos y en los entornos urbanos en general, y quiénes forman parte de todo ello. Urbanidad es desarrollar ciudades de manera inteligente. Urbanidad es mi barrio. Urbanidad es no tirar basura. Urbanidad es el arte callejero. Urbanidad es mi parque. Urbanidades Podcast. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al podcast Urbanidades. Yo soy Frida Telles y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes en este espacio que ha estado en pausa por un momento, pero que ya honestamente extrañaba platicar nuevamente aquí con ustedes y que poco a poco hemos ido formando con ayuda y apoyo de todos. Esta es la segunda temporada. Más adelante estaremos estrenando nueva intro, tenemos todavía que prepararla con apoyo de nuestros compañeros del taller de radio allá en Cuernavaca, Morelos. Les damos un saludo a los que nos han estado apoyando también con esa parte. Y bueno, en esta temporada regresamos con más fuerza. Ahora tendremos un episodio al mes aproximadamente, vamos a cambiar nuestra frecuencia, pero seguiremos con temas en la misma línea que ha sido siempre desde el inicio y que ha sido y será el hilo conductor de este programa. Los parques y áreas verdes urbanas, el urbanismo, las ciudades. Este espacio, esta voz, este rincón en la radio se ha ido enriqueciendo con las experiencias de quienes nos han acompañado, quienes agradecemos profundamente también por todo su apoyo. Recuerda que tu voz y tu historia también son importantes. Parte de eso es lo que nos trae al diálogo el día de hoy con el tema que tenemos para este episodio: ¿por qué es importante colaborar con otras organizaciones? Los que ya nos conocen saben que hemos tenido proyectos en colaboración con otros organismos, entes públicos, privados, la sociedad civil en general, y eso, además de la parte académica que para nosotros también es fundamental y que seguiremos implementando en medida de lo posible, pues es parte de nuestros objetivos. Colaborar con diferentes instituciones para enriquecer el proyecto y llevar a cabo de manera exitosa la actividad o intervención en el espacio público, que es básicamente lo que hemos estado haciendo. Las cosas que se hacen en equipo, se planean en equipo y se deben llevar a cabo en equipo. No es justo ni se debe dejar a nadie afuera. Pero siempre hay quien tiene la inquietud y cuando estamos en campo nos preguntan: ¿por qué haces todo esto si eso le toca al gobierno? O simplemente no se unen a ir a pintar una banqueta, ir a una jornada de limpieza, ir a un parque, no barren siquiera al frente de su casa con el pretexto de que todo eso le debe tocar al gobierno. ¿Alguna vez les ha pasado algo así? Amigos activistas, esta pregunta va para ustedes. Espero sus respuestas también en los comentarios, que me cuenten un poco más sobre si tienen este tipo de preguntas, este tipo de personas que se les acercan con inquietudes similares. Y no quiero atacar a estas personas con esta mentalidad, simplemente pues es su voluntad o no apoyar, pero indudablemente es responsabilidad de todos y todas contribuir para mejorar el entorno en donde vives, donde habitas, donde transitas todos los días, donde tu familia crece, se desarrolla, juega, y la tarea se vuelve un poco más fácil cuando nos sumamos, cuando te sumas, cuando participas y te involucras en tu comunidad. Justamente por eso quiero hablar en mi experiencia de cómo he visto y cómo ha sido el trabajo colaborativo con Recreando Ciudades. Pero antes de eso, aclaremos la idea de si este tipo de actividades le tocan al gobierno o no, para responder a estas preguntas que más de una vez nos han hecho. Mantener una ciudad, un entorno, un edificio público, un parque, por supuesto que recae principalmente en las autoridades toda esta responsabilidad. Claro, ellos son el ente principal que debe asegurar a la población con servicios e infraestructura adecuada para que la ciudad funcione. Y sobre todo, si ya nos queremos poner muy románticos, para que la ciudad y el entorno sea habitable, sea amigable con las infancias, con los adultos mayores. Y aunque en Cuernavaca y en otras ciudades mexicanas estamos un poco lejos de lograrlo, no es imposible, pero otra vez necesitamos el apoyo de todas y todos.
Todo esto es parte de nuestros derechos como ciudadanos. Simplemente el artículo 4 de nuestra Constitución se estipula en uno de los incisos que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Pero en nuestra realidad, tener derecho a algo no significa que ya esté garantizado. Nadie nos garantiza que tengamos espacios en las ciudades o en los entornos urbanos que contribuyan a nuestro bienestar físico, mental, incluso social. Si al caminar por la calle no encuentro una banca, un parque donde tomar la sombra, donde hacer una pausa para descansar y no me siento seguro o segura, yo me pregunto, ¿dónde está ese medio ambiente adecuado para mi desarrollo y bienestar? ¿Y cómo ejerzo mi derecho a un lugar así? Bueno, déjenme decirles, querida audiencia, que aquí es donde se pone bueno, donde se pone interesante. Así como hay derechos, también hay obligaciones. Y si en algún punto de la historia existió ese lugar seguro, ese rincón de naturaleza fresco, ese río, barranca, cuerpo de agua donde se podía disfrutar, estar bajo la sombra de un árbol y ya no existe más, es muy probable que haya sido a causa de la actividad humana, es decir, de nosotros mismos. Ahí es donde recae nuestra participación social, nuestra obligación y sobre todo nuestra responsabilidad compartida de mejorar, cuidar y proteger nuestro entorno. Ahora, hay autores como Naomi Klein que sostienen que esta falta de servicios e infraestructura es totalmente planeado. Es decir, que todas esas carencias que podemos llegar a tener como sociedad en servicios públicos, en infraestructura pública, donde entran por supuesto los parques y como su nombre lo dice, los espacios públicos, está creada con un fin. Es decir, no es coincidencia. Porque hay estrategias gubernamentales como el famoso recorte presupuestal de proyectos o espacios que obviamente afecta en su operación y mantenimiento. Ahora, esta estrategia es, digamos, a propósito, según la autora, para que el gobierno se ahorre de cierta manera ese gasto y precisamente entre en organismos como el nuestro, Recreando Ciudades, y más organizaciones de la sociedad civil a cubrir esa parte o a tratar de reponer esa cuarta pata de la mesa que hace falta, con el argumento de que por nosotros no funciona, entonces nosotros tenemos que hacer que funcione. En otras palabras, de acuerdo a esta lógica, se está transfiriendo al 100% la responsabilidad que le toca al Estado hacia el individuo para responder por este tipo de problemas. Lo cual tampoco me parece que deba de ser así. Aquí más bien se trata de tener un balance, de encontrar un punto medio y aunque suene a cliché, es la manera en que las cosas funcionan. Así es como se logró hacer el Highline Park en Nueva York, rescatando una antigua vía del tren, el Parque La Mexicana en Ciudad de México, que ya hemos tenido varias otras menciones hacia este parque por toda la labor que se realizó, y justamente como nosotros hemos podido y seguiremos realizando nuestras intervenciones y actividades en el parque, en el espacio público. Es decir, no le toca ni al Estado ni al individuo, sino a ambos. Obviamente al Estado en mayor medida, por poner un número sería más o menos el 70% al Estado y el 30% restante nos toca a nosotros los individuos, a la sociedad civil. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empezar a hacer todo esto? Recreando Ciudades lleva aproximadamente 2 años y medio desde su creación. Y desde el primer proyecto, que fue uno de los más grandes hasta ahora, la intervención en el Parque Ávila Camacho, y que pronto estaremos también hablando de eso, desde ese momento indudablemente fue necesario colaborar con otros agentes para poder hacerlo posible. Nosotros todavía no somos un organismo grande con presupuesto independiente. Para allá vamos, esa es la idea, pero mientras lo logramos, vamos avanzando en el camino conforme se nos presentan los retos. Y así hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria. ¿Por qué? Simplemente porque en el mundo en el que vivimos, todos necesitamos de todos. Y aunque suene un poco cursi, es la realidad. Lo vemos constantemente en la naturaleza, nuestros ecosistemas. Un organismo realiza una función, mientras otro hace otra. Básicamente es lo que pasa aquí. Cuando empezamos a planear un proyecto, también planeamos qué agentes y cómo podrían colaborar. Cada quien hace lo que mejor sabe, pero con un mismo fin y con una misma dirección.
Para ejemplificar este trabajo colaborativo, les voy a platicar un poco sobre el evento que hicimos recientemente durante nuestra estancia aquí en Estados Unidos, que como cualquier proyecto, pues primero se tiene que tener una meta. ¿Qué se quiere lograr? En este caso, yo quería lograr que conocieran lo que hemos estado haciendo en Recreando Ciudades y estrechar vínculos con organizaciones hermanas en otros lugares, pero ¿cómo dar a conocer lo que hacemos en un contexto tan diferente? Se tiene que armar una propuesta que beneficie a ambas partes. Es ahí donde se empiezan a buscar los aliados. ¿Quién me va a ayudar a cumplir esta meta, esta misión? Bueno, pues después de buscar organismos similares en el pueblo en donde estoy y ponerme en contacto con ellos, se empezó a planear la propuesta. Resultó en un evento de nombre Nature is Cool, dirigido a familias, niños de entre 4 a 10 años, para poder resaltar los beneficios de tener áreas verdes públicas en las ciudades y lo que hace cada organización en su lugar de origen para lograrlo. Nos enfocamos en un público infantil porque de cierta manera es más fácil hacer conciencia con ellos y a su vez lograr que los padres se involucren. Además que durante el tiempo en el que se planeó hacer la actividad, coincidía con las actividades locales en el calendario de eventos de verano. Ese es otro tip que se puede aplicar: cuadrar actividades con lo que ya esté sucediendo a nivel local. De esta manera tomas el tema, la temática dirigida y la puedes enfocar en tu evento, en tu actividad. Nosotros también nos aliamos con la biblioteca pública, quien nos brindó el espacio y cuentos sobre por qué es necesario salir y jugar en la naturaleza, además de colores, crayolas, acuarelas y demás materiales de arte para que los niños dibujaran su parque o animal favorito. Solicitamos voluntarios que nos ayudaran a montar y desmontar materiales, quienes 2 de ellos fueron orgullosamente representando a Recreando Ciudades, Sofía Brown y Héctor Bofil. Y así ha sido con más proyectos. Otro también que tuvimos en Cuernavaca fue en colaboración con Ecopil y a su vez con la Secretaría de Desarrollo Sustentable para pintar un mural en la fachada del Parque Chapultepec en Cuernavaca. Aprovecho para invitarlos a que vayan, se den una vuelta y conozcan la flora y fauna de nuestro estado, plasmadas en el mural. Ya estaremos platicando también más adelante sobre ello, pero volvemos a lo mismo. Aquí se trató también de realizar una idea y se buscó a los aliados que ayudaran a desarrollarla. Sin esos aliados no hubiera sido posible. El voluntariado también es una forma de sumarse. No necesitas tener tu propia organización. Más bien, sumarte donde ya te llame la causa. Además, colaborar con otros amplía la visión sobre el tema, sobre el proyecto en cuestión, ayuda a ver cosas que quizá no habías tomado en cuenta o que se te estaban pasando. También surgen ideas que resuelven problemáticas y que tal vez estabas pasando por alto. Se dividen las tareas, las responsabilidades, pero por supuesto es importante identificar bien a tus aliados, pues son quienes estarán contigo para la realización y culminación del proyecto. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es felicidad. Claro que también hay desacuerdos, como en todo, pero en nuestra experiencia se trata de sumar, de aprender en el camino y continuar. Porque en Recreando Ciudades realmente queremos ver y hacer que nuestra ciudad, nuestro entorno, se vaya transformando para mejor. Para despedirme, puesto que ya mencionamos a la autora Naomi Klein, les recomiendo su libro, donde leí parte de lo que ya estamos platicando y otras cosas bastante interesantes. Este libro se llama La Doctrina del Shock y es un libro que está clasificado con el género de política y trata temas serios que sí te ponen a reflexionar sobre el mundo en el que habitamos y sobre todo las decisiones que toman las personas al mando, nuestros gobernantes. Es un libro fuerte, es un libro que no te imaginas varias de las cosas que estás leyendo, de las que narra, que puedan ser ciertas, y eso es lo fascinante, aunque a decir verdad, pues sí da un poco de miedo. Aún así lo recomiendo ampliamente, a mí me encantó, y pueden aprender más obviamente de esta autora para estos temas relacionados con las ciudades y sobre todo con la política pública. Espero te haya gustado este episodio. Comparte más en comentarios sobre tu experiencia colaborando con otros organismos y recuerda seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras próximas actividades que vienen en camino. Ojalá puedas acompañarnos. Recuerden que las redes sociales son @Recreando Ciudades en Instagram y TikTok, Fundación Recreando Ciudades en Facebook
Y tenemos correo electrónico que es recreandociudades.org@gmail.com. Bueno, por cualquier medio nos gusta saber sus opiniones al respecto y los alentamos a participar. Nos escuchamos a la próxima.